Hola amigos. Debajo del capó del sedán se encuentran los motores turbo de gasolina 1.2 TSI, 1.4 TSI, 2.0 TSI, motores de gasolina atmosféricos con una capacidad de 2,0 y 2,5 litros, así como turbodiesel con un volumen de 1,6 y 2,0 litros. La versión básica era un motor atmosférico de 4 cilindros y 1,6 litros con potencias de 85 y 105 CV. El motor turbo también es el mismo en dos variantes turbo. 1.4 TSI/122 y 150 CV. Desde finales de 2015, los motores de la familia EA111 han dado paso a los motores de la serie EA211 con correa de distribución en lugar de cadena. La potencia del motor atmosférico de 1,6 litros aumentó a 90 y 110 CV y la del 1.4 sobrealimentado, de 122 a 125 CV. La modificación superior mantuvo su potencia en 150 CV. El motor de gasolina atmosférico de 1,6 litros es, en general, fiable. Sin embargo, cada vez son más frecuentes las quejas sobre golpes de pistones. El problema es bien conocido por los propietarios del sedán Volkswagen Polo con el mismo motor. Para ser justos, vale la pena señalar que un golpe aterrador no es un síntoma de la inminente desaparición del motor. Muchos conductores de larga distancia, taxi, etc., han recorrido más de 200.000 kilómetros con este sonido sin reparaciones importantes del motor. Sin embargo, al contactar con el centro de servicio oficial, se cambió el motor. Posteriormente publicaron un boletín técnico en el que se explicaba el motivo de los golpes. Depósitos de carbón que es necesario eliminar. La transmisión por cadena de distribución en los motores de 1.6 litros es confiable, pero en el 1.4 TSI pueden aparecer crujidos por la mañana después de 100-120.000 kilómetros. Este es un síntoma de una cadena estirada. Carme.pro catálogo de todas las marcas de coches, motores, transmisiones, qué se rompe y con qué kilometraje, qué paquetes pueden golpear duro tu bolsillo. Aprenderás esto y mucho más sobre los coches en el 1.4 TSI, después de 60-120.000 kilómetros, el empujador de la bomba de inyección a menudo falla. Aparece un chirrido. Casi al mismo tiempo, también puede fallar la bomba de combustible en el tanque. Los propietarios de automóviles con 1.4 TSI también tuvieron que lidiar con el reemplazo de la turbina debido a un bloqueo del actuador. Quizás lo más desagradable que le puede pasar a la serie 1.4 TSI EA111 sea que los pistones se quemen o se rompan. Ha habido incidentes. Después de 100.000 kilómetros, a veces era necesario cambiar el ventilador del radiador debido a un fallo de la ECU. La unidad de control se entrega completa con un gran ventilador. La bomba es un punto débil en todos los motores Volkswagen. Puede tener fugas o hacer ruido después de 60-120.000 kilómetros. Los problemas comunes, pero no comunes, incluyen el empañamiento y las fugas del sello de aceite del cigüeñal. Los episodios se registraron en el rango de 100 a 150.000 kilómetros. En cuanto al consumo de petróleo, no hay problemas generalizados. Solo unos pocos lo afirman. El característico chirrido de las tuberías de combustible todavía atormentaba a los propietarios del sexto Jetta. Afortunadamente, la enfermedad solo provoca molestias acústicas y puede eliminarse fácilmente. El 1.6 se combinaba con una transmisión manual de 5 velocidades y el 1.6/110 CV. También con automática de 6 velocidades. El 1.4 TSI se combinaba con una transmisión manual de 6 velocidades o una DSG de 7 velocidades. Posteriormente, el 1.4 TSI de 150 caballos se combinó exclusivamente con el DSG-7. El robot de Q200 de 7 velocidades con embrague seco está diseñado para un par de hasta 250 Nm. La caja se modernizó constantemente y después de 2014 los problemas disminuyeron. Se rediseñaron la unidad de embrague y mecatrónica. La garantía DSG es de 5 años o 150.000 kilómetros. También hubo problemas con la transmisión manual. Los cojinetes se desgastaron. La mayoría de las veces, el ataque se produjo después de 200-250.000 kilómetros. Quizás la que menos problemas presentó fue la transmisión automática Aisin 09G solo. De vez en cuando nos encontramos con quejas sobre retrasos al cambiar de 1. Ordinal femenino a 2. Ordinal femenino marcha o una transición algo brusca de 2. Ordinal femenino a 3. Ordinal femenino. Inicialmente, en los 1.6 jets de aspiración natural, se instaló una barra de torsión en la parte trasera y en los automóviles con motor turbo, una multibrazo. Desde 2013, independientemente del motor, se utiliza un esquema multibrazo. La suspensión del Volkswagen Jetta 6 es bastante duradera.
Sin embargo, mucho depende de las condiciones de funcionamiento. Para algunos, duró más de 150.000 kilómetros hasta la primera reparación importante. Y otros, sin recorrer 100.000 kilómetros, cambiaron amortiguadores, cojinetes de apoyo y silentlocks de las palancas delanteras. En los autos ensamblados en México, los resortes a veces se rompen. Pero la cremallera de dirección puede empezar a golpear después de 40-60.000 kilómetros. Incluso después de reemplazar el bastidor bajo garantía, el ruido de golpe puede volver a aparecer después de un tiempo. Los servicios especializados en reparación de rejillas sugieren cambiar las galletas o llenarlas con lubricante. Todavía no hay problemas con la pintura de la carrocería del Jetta. Lo único que puede decepcionar es el revestimiento cromado de los elementos decorativos exteriores. De vez en cuando, los propietarios notan el empañamiento de las ópticas delanteras o la aparición de pequeñas grietas en el acristalamiento. Algunos propietarios de automóviles se quejan del chirrido del compresor del aire acondicionado. Al contactar con un centro de servicio oficial, el compresor generalmente se reemplaza bajo garantía. Pero pronto vuelven los aullidos. Otros no prestan atención a los ruidos extraños y el compresor sigue funcionando correctamente. A menudo, se rompe el cableado del mazo de cables eléctrico colocado a lo largo de la bisagra izquierda de la tapa del maletero. Como resultado, se producen fallos en el funcionamiento de las luces traseras y en el bloqueo de la tapa. También hay problemas con la cerradura del maletero, entonces, por ejemplo, la tapa se abre espontáneamente. La enfermedad se detecta con mayor frecuencia en invierno. Se trata del botón, bajo cuya banda elástica entra la humedad. Después de secar el botón, se restablece la funcionalidad de la cerradura. Sucede que falla el asiento del conductor con calefacción. Tienes que cambiar la alfombra o la unidad de control. A veces hay fallos en el funcionamiento de la unidad principal RCD 330G. La cámara deja de funcionar o surgen problemas con la conexión Bluetooth. Distribuidores, si se detectan problemas, actualicen el software o cambien la unidad principal. Después de 4 o 5 años, normalmente en invierno, el limpiaparabrisas a veces deja de funcionar. La razón es la entrada de humedad y la congelación. Al mismo tiempo, el lubricante pierde su plasticidad. Si conoce otros fallos de funcionamiento del modelo, asegúrese de escribir sobre ello.